Algo pequeño se mueve entre la hierba seca, sin miedo, sin pausa. El tejón de la miel. Audacia. Resistencia. Cazador implacable. Escarba. Persigue. Ataca incluso a enemigos más grandes. En la sabana, el tamaño no siempre decide la pelea. Más adelante, el agua se agita con fuerza. El hipopótamo. Masa, territorio. Fuerza descomunal. Abre sus mandíbulas. Defiende el río sin dudar. Aquí, cada criatura lucha a su manera por sobrevivir. Bienvenidos al Sabana Africana, la guerra por el dominio de la sabana. Si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte para motivarnos a seguir creando contenidos de mayor calidad. Y según tú, en la vasta sabana africana, ¿quién es el verdadero rey de esta tierra salvaje? Déjanos tu comentario abajo y conversemos juntos. Empecemos. África es el hogar de muchas especies diferentes que conviven en este lugar. Esta es la cuna de animales especiales y famosos en todo el mundo. En este video, conoceremos mejor a las criaturas más peligrosas del continente negro como cebras, leopardos, ñus, jirafas, hienas, leones y muchas otras. Algunas de ellas son carnívoras y el resto son presas. Un león majestuoso y valiente reina aquí. Con una mordida extremadamente potente, este león macho puede enviar instantáneamente a su víctima al otro mundo. El rey de la sabana africana suele perseguir y matar a las hienas manchadas. Estos animales siempre son el modelo de la villanía y tienen mala reputación en todo el continente. Son ladrones, cobardes y carroñeros. Además sienten un odio feroz hacia los leones. Por supuesto, en batallas a vida o muerte contra un león, una hiena solitaria no tiene ninguna oportunidad. Pero en realidad las hienas no suelen andar solas. Este león macho está explorando su territorio, pero desafortunadamente se alejó demasiado de su manada y cayó en una trampa. Más de 15 hienas comienzan a rodear al león. El rey de las bestias empieza a confundirse, porque quizás es la primera vez que se enfrenta a algo así. El clan de hienas se acerca cada vez más, y la trampa comienza a cerrarse. El miedo y la desesperación son evidentes en los ojos del león. Pero la suerte le sonríe. Otro león macho de la manada aparece y se une a la batalla. Las cobardes hienas se dan cuenta de que no tienen muchas posibilidades de ganar, y la mejor opción es huir. El león fue salvado, y seguramente recordará esta lección por mucho tiempo.
Los leones son los reyes de la sabana. Son cazadores expertos, pero a diferencia de otros grandes felinos, los leones no suelen elegir enfrentar a sus presas en solitario. Trabajan juntos y se coordinan a la perfección para acercarse lentamente a la desafortunada presa. Al alcanzar la distancia adecuada, estas leonas lanzan un ataque relámpago. La presa no tiene ninguna oportunidad de escapar y en pocos minutos todo termina. Al operar en manada de manera muy eficiente, los leones pueden abrumar incluso a gigantes como elefantes o jirafas. Sin embargo, el menú favorito de los leones es el ñu. Este animal no es demasiado grande y una leona puede manejarlo por sí misma. El Parque Nacional Serengeti tiene una población de ñus inmensa con millones de individuos. Una parte considerable de ellos son crías o recién nacidos, que son objetivos fáciles para los depredadores. Una leona hambrienta espera el momento oportuno mientras se embosca en la hierba baja. En un momento de descuido, estos ñus pagan un precio muy alto y la leona obtiene una comida relativamente fácil. Esta leona caza sola. Ha estado vigilando a este jabalí verrugoso durante mucho tiempo y ahora es el momento de atacar. No le toma mucho esfuerzo alcanzar al desafortunado jabalí, y una fuerte mordida en el cuello termina directamente con su vida. Sin embargo, una presa pequeña no puede satisfacer el estómago vacío del león. Debe buscar una presa más grande, y este búfalo solitario parece ser el objetivo. Al ser una presa masiva, varias leonas organizarán un ataque conjunto, pero el búfalo no es un oponente fácil. Tras ser atacado repetidamente, la fuerza del búfalo se agota y ya no puede repeler los siguientes ataques. Las leonas se lanzan juntas a desgarrar al búfalo, pero hay una fuerza que surge desde lo más profundo. Un deseo intenso de vivir surge en él. El búfalo concentra sus últimas fuerzas y lanza un contraataque poderoso. Las leonas asustadas y sorprendidas se ven obligadas a retirarse. El búfalo está herido, pero su voluntad de vivir ha triunfado. Una caza fallida significa que el hambre vuelve para los leones. Al oscurecer y con el clima volviéndose más frío, las leonas comienzan a cazar de nuevo. Esta vez se han preparado bien y un elefante fue elegido como la próxima víctima. Normalmente no atacan elefantes, pero con la situación difícil y el tormento del hambre, los leones se ven obligados a hacerlo. Logran separar a un pequeño elefante de su manada, y al menos 10 depredadores se lanzan al ataque. Esta vez los carnívoros tienen suerte. Este pobre elefante los mantendrá saciados por un tiempo. Es una lástima para el pequeño elefante, pero es parte de la vida implacable en la naturaleza. Los elefantes africanos
son los animales terrestres más grandes del mundo. Una criatura colosal que pesa 5 toneladas y mide 4 metros de altura. Camina majestuosamente por las tierras infinitas de África, con una apariencia impresionante. Estos gigantes de dieta herbívora son seres pacíficos y tranquilos, pero es mejor no provocarlos. En las vastas tierras del continente negro, a veces nos encontramos con otra criatura colosal como el rinoceronte. El rinoceronte blanco más grande puede pesar hasta 3 toneladas. Es más agresivo y posee la fuerza de un tanque. ¿Qué sucedería si estos dos gigantes africanos se encontraran en la naturaleza? Es difícil saberlo con certeza, pero sabemos que con diferentes enfoques y circunstancias, el resultado será diferente. Como en este caso, en un día sin mucha tensión, un elefante macho solo intenta jugar con un rinoceronte y no ocurre ninguna batalla. En la pradera, una familia de rinocerontes se encuentra con una manada de elefantes. Esta vez la paz no se establece. Los padres rinocerontes se esfuerzan al máximo para proteger a su cría, y su determinación obliga a los elefantes a huir. En una situación similar, esta vez el elefante le muestra al rinoceronte quién es el verdadero jefe del lugar. Otro video muestra la eficacia del elefante cuando golpea fuertemente al rinoceronte, y el ataque casi logra derribar al oponente. El rinoceronte contraataca, pero su cuerno no logra herir al elefante. La batalla continúa y el rinoceronte opta por huir. Este es un caso donde el tamaño juega un papel crucial. El cocodrilo es el depredador alfa en los ríos de África. Un cocodrilo adulto no tiene enemigos naturales, excepto quizás un hipopótamo o un elefante adulto, pero tales encuentros son muy raros. Beber agua en el territorio del cocodrilo es un gran peligro para cualquier animal. Mientras calmas tu sed, un ataque inesperado puede ocurrir en cualquier momento rápido, como un rayo, y muy preciso. El ataque de esta criatura proveniente de la antigüedad es aterrador. Incluso depredadores rápidos como el guepardo deben ser extremadamente cuidadosos. Pero en este lugar el agua fresca y la sed abrasadora hacen que los esclavos del agua bajen la guardia. Ese descuido permitió que la pata de este impala cayera en las mandíbulas horribles y llenas de dientes afilados del cocodrilo. El animal lucha con todas sus fuerzas para escapar, pero el reptil no quiere soltarlo. Tras mucho esfuerzo y empeño, el antílope finalmente queda libre. Una suerte milagrosa. El mundo de la vida salvaje es implacablemente cruel, y la historia no siempre tiene un final feliz. El desierto de Kalahari es un lugar hostil para todos los seres vivos. Hay muy poca comida aquí, y por eso los habitantes locales deben adaptarse a estas condiciones. El Kalahari es el hogar de grillos extremadamente inusuales, llamados grillos acorazados africanos. No pueden volar ni saltar, y les encanta comer carne.
Cerca de allí, el nido de un pájaro tejedor de pico rojo está en un árbol. Actualmente es el apogeo de la temporada de reproducción y los polluelos acaban de nacer. Tienen hambre y los padres deben dejar el nido para buscar comida. Pero no solo los polluelos tienen hambre. Un ejército de grillos hambrientos comienza a avanzar hacia los polluelos debilitados. Trepan hábilmente por el tronco del árbol, pero los padres que están cerca detectan la amenaza y se lanzan a proteger a sus crías. El pájaro ataca con fuerza, pero el grillo no es una presa sencilla. Tiene un caparazón robusto con espinas que lo protegen de tales ataques de manera confiable. Además, el grillo tiene un arma secreta. Desde las aberturas de su exoesqueleto, rocía su hemolinfa tóxica en los ojos del pájaro. El tejedor se confunde, pero sigue atacando con audacia. Tras caer de una gran altura y aterrizar sin éxito, el grillo acorazado sigue vivo, pero el olor de la sangre atrae a sus propios hermanos. Otros monstruos hambrientos no se preocupan por si es de su misma especie. Estos carnívoros devoran a su propio semejante sin ninguna compasión. El pájaro tejedor observa horrorizado el drama que ocurre rápidamente. Este es un pájaro secretario y es realmente un animal especial. A diferencia de otras aves rapaces que atacan desde el aire, el secretario caza en el suelo. Esta ave también puede volar, pero parece que prefiere caminar. Un pájaro secretario puede caminar hasta 30 kilómetros por día a través de las sabanas de África. Esta ave de gran tamaño tiene una longitud de hasta 155 centímetros y pesa 4 kilogramos. Su envergadura supera los 2 metros. El secretario puede pasar horas deambulando por la sabana para encontrar comida. Tiene una visión excelente y un gusto culinario bastante extraño. La comida favorita del secretario son las serpientes. Cuando detecta a su presa, el ave comienza a lanzar patadas poderosas. Su ataque se convierte en una especie de danza. Estos golpes son muy fuertes porque el secretario tiene garras potentes en sus patas. Los roedores también son alimento para esta ave. Con solo un golpe extremadamente fuerte, puede romper la columna vertebral de la víctima. Este es un estilo de caza único, diferente al de cualquier otro pájaro. El secretario puede formar parejas en cualquier momento del año, dependiendo de la cantidad de comida disponible. La forma de cortejar a la pareja es muy simple. El macho y la hembra extienden sus alas y se persiguen por la pradera. La pareja construirá juntas su hogar feliz. Suelen usar ramas, pelo de animal, hojas y pasto para construir un nido grande de unos 2,4 metros que usarán durante años. Trabajando juntos, la caza es más fácil y podrán atrapar una liebre. Esto es algo que sería muy difícil de lograr si estuvieran solos. El secretario anida en la cima de árboles pequeños de copa plana. Recogen ramas y pasto para llevarlos al árbol. La hembra pone no más de 3 huevos. El tejón de miel es un animal valiente, agresivo y único en el planeta. Para llegar a ser así, ha superado muchos desafíos. El nombre de este animal proviene de su amor por la miel.
La abeja africana es una especie extremadamente agresiva. Han trabajado durante meses para recolectar néctar y lo protegerán ferozmente. Las abejas pican al tejón con audacia y dolor, pero él no retrocede. A pesar de los aguijonazos dolorosos, el tejón de miel supera al ejército defensor de la colmena y se lleva el botín de dulces y fragantes gotas de miel. El tejón de miel vive en África y Asia y come cualquier cosa que encuentre. Este es un damán de las rocas. Es pequeño y está en el menú de muchos depredadores, por eso ha aprendido algunos trucos de supervivencia. Se oculta en un arbusto de espinas donde pocos depredadores se atreven a entrar. Pero esta vez el tejón de miel lo nota. Las espinas largas y afiladas penetran en la piel del tejón, pero su umbral de dolor es mucho más alto que el de otros animales. El pobre roedor no tuvo suerte porque hoy el depredador es el tejón de miel. La recompensa para este ser de resistencia extraordinaria es una comida deliciosa y nutritiva. Ha llegado el momento de pruebas más serias. El tejón necesita aprender a resistir las mordeduras venenosas y el escorpión es perfecto para esto. Su veneno no es tan fuerte como el de una cobra, pero cada picadura del escorpión es tan dolorosa como una hoja de metal incandescente sobre la piel. El tejón de miel soporta todo y finalmente tiene un bocadillo. Otra prueba superada. Es hora del desafío más grave, que es la batalla contra la serpiente venenosa de África. La victoria es para el tejón de miel. Comienza a comer a la serpiente desde la cabeza, pero algo sucede. Antes de morir, la serpiente logra morder al tejón. La gran cantidad de veneno hace que la herida se hinche y duela. El tejón pierde el conocimiento y parece que la venganza de la serpiente se ha cumplido. Pero tras 2 horas el tejón de miel despierta y continúa comiéndose a la serpiente. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, los ríos y pantanos se convierten en oasis de vida. Y aquí, uno de los habitantes más colosales de este continente domina las aguas poco profundas, el hipopótamo. Con un peso que puede superar los 3.500 a 4.000 kilogramos, es el tercer mamífero terrestre más grande del planeta, solo por detrás del elefante y el rinoceronte blanco. Durante la mayor parte del día, su enorme cuerpo permanece sumergido bajo el agua turbia. Su piel gruesa, casi sin pelo, pierde humedad con facilidad y se quema rápidamente bajo el sol. Por lo que el agua no es solo un refugio, sino una condición esencial para su supervivencia. Solo cuando cae la noche, abandonan el río y avanzan silenciosamente hacia la orilla para alimentarse. Un hipopótamo adulto puede consumir hasta 40 kilogramos de hierba en una sola noche, recorriendo varios kilómetros antes de regresar a sus aguas familiares antes del amanecer. A primera vista, el hipopótamo parece lento y tranquilo, pero esa es solo una ilusión. En realidad es uno de los animales más agresivos e impredecibles de África.
Su territorio acuático está protegido con absoluta determinación. Y cualquier intruso, ya sea un cocodrilo, un antílope o incluso una embarcación, puede convertirse en el objetivo de su furia. Cuando se siente amenazado, abre su enorme boca, revelando colmillos que pueden alcanzar hasta 50 centímetros de longitud, capaces de triturar huesos con una sola mordida. A pesar de su cuerpo pesado, puede correr a 30 kilómetros por hora en tierra, más rápido que un ser humano. Incluso depredadores supremos como el león deben actuar con cautela, ya que un león que se acerque demasiado a la orilla puede ser perseguido o incluso asesinado por un hipopótamo. En el agua, el hipopótamo no nada realmente como otros animales acuáticos, sino que camina o se impulsa a lo largo del fondo del río, avanzando con movimientos poderosos y repentinos. Puede contener la respiración hasta 5 minutos y, sorprendentemente, incluso puede dormir bajo el agua. Emergiendo automáticamente para respirar gracias a su instinto de supervivencia sin despertarse por completo. Su presencia también moldea todo el ecosistema. Sus excrementos aportan nutrientes esenciales para peces y microorganismos, formando la base de la cadena alimentaria acuática. Los senderos que crean al salir del agua se convierten en rutas que otras especies utilizan. Sin embargo, bajo esta apariencia feroz, a veces surgen momentos inesperados. Se han registrado casos en los que los hipopótamos ahuyentan a los cocodrilos de los cadáveres o de las zonas donde se encuentran las crías. E incluso, en ocasiones, parecen proteger accidentalmente a animales más pequeños en peligro. Estas acciones no siempre nacen de una intención consciente de rescatar, sino de un poderoso instinto territorial. Aún así, en este mundo implacable, la línea entre la agresión y la protección puede ser sorprendentemente delgada. Cuando el sol se oculta en el horizonte, las grandes cabezas redondeadas emergen lentamente del agua, mientras sus ojos y fosas nasales observan en silencio el mundo que los rodea. En el reino de los ríos africanos, el hipopótamo no es solo un habitante, sino el verdadero rey de las aguas, un gigante tan temible como indispensable para el equilibrio de la naturaleza. África es una tierra de criaturas extraordinarias, donde cada especie desempeña un papel único en la sinfonía de la vida. ¿Y tú? ¿Qué animal te ha impresionado más en este mundo salvaje? Comparte tu opinión en los comentarios. Cada año en las praderas africanas ocurre uno de los milagros más grandes de la naturaleza, que es la temporada de migración de los ñus. Anualmente, manadas de ñus abandonan las praderas secas para buscar pasto y agua. Estos son elementos esenciales para su existencia en otra tierra. Y luego regresan al lugar de origen como una ley de la naturaleza. La distancia que recorren en su viaje es de unos 3.200 kilómetros. Junto con el nacimiento de unos 250.000 terneros, así como la muerte de otros. En todo ese viaje lleno de dificultades, los ñus encuentran muchos peligros mortales,
pero nada puede hacerlos cambiar. Esas migraciones ocurren desde hace miles de años, justo en la línea del Ecuador que cruza África. Las inmensas praderas, con un área de unos 26,000 kilómetros cuadrados adyacentes al lago Victoria, son el hogar de los ñus. Ahora esta tierra parece tranquila, pero antiguamente nació de forma furiosa. En el norte y sur sus límites son acantilados volcánicos. Esos volcanes que en el pasado hicieron erupción para crear las praderas fértiles y planas que la gente llama el Jardín del Edén, llamado Serengeti. Actualmente todavía hay un volcán llamado Ol Doinyo Lengai, que ocasionalmente entra en actividad expulsando cenizas. Es un suave recordatorio de la terrible destrucción que creó las praderas. La tierra del Serengeti es el punto de partida de los ñus en su migración. Avanzan hacia el oeste hasta el lago Victoria y luego suben hacia el norte para después regresar al Serengeti. El ñu es una criatura especial en su forma. Parece ser un rompecabezas de la naturaleza con muchas formas de otros seres para crear a este animal. El ñu se ve igual que un actor de comedia muy divertido en el escenario. Son criaturas sumamente elegantes, pero no ostentosas, y también se les llama el payaso de las praderas. Mayo es el mes que indica a los ñus que pronto realizarán una migración masiva. La temporada de lluvias ha terminado y comienza la época de reproducción. Por eso los machos siempre prueban su velocidad y se miden entre ellos en la pradera. Los ñus machos, con toda su capacidad, deben luchar para mantener el territorio donde las hembras esperan para aparearse. Marca su límite frotando sus cuernos contra los matorrales como una advertencia para otros machos. Normalmente las batallas de los ñus no son muy intensas porque de vez en cuando necesitan detener la pelea para vigilar a los grandes depredadores como leopardos o leones. En junio la manada de ñus ya no está desordenada, sino que se divide en grupos claros con límites difusos. Cada grupo incluye a muchas hembras bajo el mando de un macho. Para ganar esta posición de liderazgo, el macho debe demostrar siempre su valía mediante batallas implacables. Todo esto tiene el objetivo de asegurar que los ñus que nazcan el próximo año sean hijos de los mejores padres. En 6 meses, los ñus necesitan acumular grasa para la migración que se avecina para las peleas y para el apareamiento. Cuando las hembras están listas en la pradera, los ñus son presa de leopardos y leones. Pero debido a que su número es muy alto, eso no afecta la supervivencia de la especie, sino que ayuda a eliminar a los individuos débiles del grupo. Bajo el fuerte sol de África, el pasto comienza a marchitarse y el agua a secarse. Los esclavos del agua y el pasto necesitan buscar otro lugar en el norte. Al partir, los ñus avanzan de forma desordenada hacia el borde de la llanura. Salen lentamente porque todavía hay algo que comer y algunas charcas para beber antes de desaparecer en la estación seca. Bajo el sol del verano, cuando la tierra comienza a agrietarse, más de 1 millón de animales se retiran del Serengeti para comenzar el viaje real hacia el norte.
levantando nubes de polvo por toda la pradera. Los ñus recorren kilómetro tras kilómetro y cruzan los bosques de arbustos. En el norte, la lluvia es más frecuente, por lo que las praderas son más verdes. Al encontrar la tierra fértil, los ñus se detienen brevemente y marcan nuevos límites antes de continuar el camino. En este tiempo, la manada de ñus, con más de 300.000 hembras, tiene al 90% de ellas preñadas. Todos los animales ungulados de África pueden vivir juntos, sin afectarse entre sí porque sus necesidades son diferentes. Las jirafas estiran su cuello largo para comer las hojas de acacia en lo alto, sin importarles las espinas afiladas. Los búfalos comen el pasto denso. Las gacelas prefieren el pasto corto, mientras que las cebras desgarran el pasto duro con sus mandíbulas fuertes. En cuanto a los ñus, debido a que su número es muy grande, no tienen muchas opciones. Comen de todo y por eso se ven obligados a avanzar continuamente, dejando atrás tierras desiertas y desnudas. Para los leones, que son depredadores en territorios específicos de hasta 390 kilómetros cuadrados, mientras los herbívoros permanezcan allí, su vida es cómoda. Sin embargo, cuando los herbívoros se marchan, la fuente de comida del león se vacía. Esa es la sentencia de muerte para los cachorros de león. En realidad, cerca del 50% de los cachorros de león mueren de hambre en este periodo. Atados a su territorio, los leones solo pueden observar cómo las manadas de ñus pasan estruendosamente y se alejan en la distancia con pesar. Para julio, los ñus han llegado al borde occidental del Serengeti. Se acercan a las orillas de lagos y ríos que cada día se alejan más de su alcance. Cada 2 o 3 días, los ñus deben beber agua en la orilla del río y los cocodrilos aprovechan esta oportunidad para atrapar a algunos. La lucha entre el miedo y la sed termina con la victoria de la sed abrasadora. Los empujones de la multitud hacen que algunos caigan directamente al agua y entren en la emboscada de los cocodrilos. Los dientes del cocodrilo sirven para sujetar firmemente, pero ellos no saben masticar, por lo que desgarran a la presa y la tragan entera. Aún así, ese es un precio barato por la vida de los demás. La migración de los ñus trae comida abundante para los pelícanos. Cuando la densa manada cruza las charcas poco profundas, revuelven el lodo haciendo que los peces no puedan respirar y deban subir a la superficie, convirtiéndose en presa fácil para los pelícanos. Los ñus avanzan en manadas hacia el norte, y por donde pasan dejan huellas claras en la tierra. Parece que en el camino de migración, todos los demás animales también se ven envueltos en el patrón que ellos crean. En agosto, los ríos secos se llenan con el agua de las tormentas de las altas montañas y fluyen con fuerza, bloqueando el camino de los ñus. Aunque son excelentes nadadores, la fuerza del agua arrastra a muchos de ellos uno por uno. Otros individuos viejos o débiles, junto con los terneros, quedan atrapados en el lodo de la orilla y nunca logran salir. La mayor parte de la manada logra cruzar a la otra orilla, pero unos pocos no lo consiguen. La escena en el río parece una masacre cruel, pero en esta migración hay millones de ñus y nacerán muchos terneros, por lo que las bajas son insignificantes. Es una cifra muy pequeña la que debe quedarse en el largo viaje para que los peces y buitres los limpien hasta los huesos.
En septiembre, el pasto de los campos se vuelve amarillento y marchito bajo el sol del verano para luego incendiarse. Este es el tiempo en que el Serengeti se sumerge en el humo y las llamas, y no hay año en que el pasto no arda. Aunque los incendios no dañan el cuerpo de los ñus, el pasto que necesitan se vuelve difícil de encontrar. El humo y las llamas son como una noche que cae durante el día. Para los ñus, la llanura fértil ahora no es más que un cuenco de tierra insípido. Debido a las dificultades de la estación seca, las manadas caen en la necesidad y no tienen otra opción. Más de 1 millón de ñus continúan el camino dejando huellas claras en las praderas quemadas. Los ñus pueden llegar hasta el río Mara y los acantilados que son el límite norte del Serengeti, situados a 320 kilómetros de la meta. Han viajado rápido a través de miles de kilómetros sinuosos para llegar a la tierra donde esperan encontrar pasto fresco. Mientras caminan, los buitres los siguen volando, observando y esperando en silencio. Los buitres suelen anidar en los acantilados, y cuando las corrientes de aire caliente suben por la mañana, vuelan sobre la manada. A veces un buitre recorre 300 kilómetros de ida y vuelta en un solo día. Cuando un ñu cae en el camino, se convierte en un festín para los buitres y otros carroñeros. Incluso después de que los buitres terminan el banquete, queda otro invitado para aprovechar el cadáver que es la polilla de la pradera. Pone sus huevos dentro del cuerno y en ese cuerno oscuro ocurre un ciclo de vida. Los huevos nacen como orugas que perforan el cuerno aprovechando los nutrientes restantes y luego se transforman en mariposas. Así, fuera de ese cuerno muerto, ocurre una vida nueva. Pero eso solo sucede con los cadáveres que quedan atrás, porque la manada ha avanzado cientos de kilómetros. En el norte, los ñus encuentran comida más abundante, pero también deben enfrentar a nuevos depredadores. Los terneros de ñu suelen morir bajo la habilidad de los leopardos. Un leopardo suele matar a muchos ñus al mismo tiempo para luego llevarlos a un árbol alto y comerlos gradualmente. En octubre las lluvias finalmente llegan, haciendo que la tierra reviva y trayendo esperanza para los ñus y muchos otros animales. En el sur, las praderas comienzan a estar verdes de nuevo, indicando el momento adecuado para que las manadas regresen. En este momento en el norte, llueve demasiado, haciendo que muchas tierras se inunden y los ñus no pueden quedarse más, porque corren el riesgo de enfermar de las pezuñas. Al regresar, los ñus no van en manadas densas como al partir, sino que se separan en filas que cubren la tierra. Al recorrer una distancia larga, su velocidad es más lenta y aprovechan para recuperar el peso perdido tras una larga estación seca. Una de las enfermedades comunes en la migración es la enfermedad del torneado, causada por moscas que depositan larvas en su nariz. Normalmente, estas larvas son expulsadas con un fuerte resoplido, pero a veces una entra al cerebro rompiendo el equilibrio de la víctima. Entonces el ñu desafortunado dará vueltas hasta morir de agotamiento. Cuando un animal enferma, su comportamiento inusual atrae la atención de depredadores astutos como hienas o perros salvajes que terminarán con su vida antes de que caiga por la enfermedad. Pero junto a los ñus que caen en el camino de regreso están los terneros recién nacidos.
Nacidos en una tierra con muchos enemigos, los terneros solo tienen unos minutos para levantarse y aprender a correr. Tras 5 minutos pueden estar de pie, y a los 15 minutos pueden correr tan rápido como su madre. En un año nacen más de 250,000 ñus de esta manera, y aún queda un largo camino antes de terminar el viaje. Al igual que los adultos, las crías afrontan innumerables peligros en el camino de regreso. Durante la travesía, la manada debe cruzar grandes extensiones de agua, donde lo inesperado puede suceder en cualquier instante. En la orilla, la multitud crea un caos sin precedentes, que lleva a que muchos terneros se pierdan de su madre. Las madres, al notar que su hijo no las sigue, deciden nadar de vuelta para buscarlo, y esos viajes de ida y vuelta ocurren continuamente. Las crías buscan a la madre, y las madres buscan a la cría cruzándose en algún punto del lago. Al cruzar el lago, los que están débiles se agotan y caen al fondo. Una migración sacrificada que quizás solo los ñus o renos pueden hacer. En el cruce del lago, hasta 1,500 terneros mueren en las aguas poco profundas y algunos corren espantados por los bosques de arbustos para ser presa de carnívoros. Pero esa es la ley de la naturaleza, porque si no se perdiera una cantidad de ñus en la migración, ellos desbordarían las praderas. Debido a esa multitud, los cadáveres de los ñus muertos en el lago se convierten en comida y hábitat abundante para los flamencos y peces. Finalmente, las manadas de ñus regresan al punto de partida en abril, y pronto comenzará un nuevo desfile arriesgado. Pero por ahora, los animales viven en paz en las verdes praderas del Serengeti. Los fósiles intactos han confirmado que desde hace más de 2 millones de años, los ñus existen y no han dejado de realizar esas migraciones al norte. Durante esos 2 millones de años, los ñus no han cambiado ni necesitan cambiar. Para ellos, la multitud es el método de supervivencia, y la muerte de algunos individuos por depredadores, por enfermedades o desastres naturales es una purga necesaria para la especie. Año tras año, las migraciones continúan y traen éxito para los ñus. Así los payasos de las praderas corren a través de 2 millones de años de historia. Lo que caracteriza las imágenes de África no son las jirafas ni los elefantes, sino los castillos de arcilla que se elevan con diversas formas y tamaños, construidos por pequeños habitantes que viven en el suelo. Esos habitantes son las termitas, y su vida ha impactado toda la vida en el continente negro. El mundo de las termitas es un mundo muy especial que merece ser explorado, y seguramente será muy interesante. El elefante africano suele comer solo el 10% del árbol que derriba, y el resto será procesado por las termitas. En realidad, una termita no come mucho, pero son muchísimas, y eso compensa lo pequeño de su cuerpo. Las termitas no ven nada, pero tienen la capacidad de crear las obras arquitectónicas más bellas del mundo. No pesan más que la cabeza de un fósforo, pero la obra que construyen puede pesar 10 toneladas y medir más de 6 metros sobre el suelo. Es admirable comparar los castillos de las termitas con las obras humanas como las pirámides u otras grandes construcciones.
Los nidos de termitas irradian una belleza que atrae la atención de muchos animales que viven en África. El nido visto desde lejos parece una fortaleza sólida. En lo profundo de la fortaleza, la vida transcurre totalmente en la oscuridad, en una organización sumamente compleja. A estos insectos la gente los llama hormigas blancas, pero en realidad no tienen relación con las hormigas, sino que son parientes lejanos de las cucarachas y están en la Tierra desde hace cientos de millones de años. Su nido incluye miles de habitaciones de muchos tamaños y usos diferentes. La estructura de estas habitaciones y de toda la obra no sigue ninguna regla y no se parece a la arquitectura del nido de ningún otro insecto. La vida de cada termita se divide en un trabajo claro dentro de un sistema de organización estricto. Más del 2% de los habitantes del nido son guerreros equipados con mandíbulas grandes y fuertes. Son termitas hembras y no tienen capacidad de reproducción. Las termitas obreras tienen 2 tamaños y tampoco pueden reproducirse. Las obreras pequeñas se encargan de los quehaceres domésticos, mientras que las más grandes se encargan de la construcción y mantenimiento del nido. Son los mejores constructores del mundo, usando su saliva como cemento para construir poco a poco las obras más extrañas de la naturaleza. El nido de termitas tiene infinitas formas y tamaños. Las termitas son expertos meteorólogos sin necesidad de ir a la escuela. Donde hay lluvias fuertes, construyen el nido con paraguas para cubrirse efectivamente. Donde hace calor, expulsan el aire caliente del nido mediante tubos de ventilación altos. Dependiendo de la tierra y el clima, las termitas construyen el nido adecuado. Parece que responden a cualquier condición. Imaginemos que si la termita tuviera el tamaño de un humano, su castillo de 6 metros, tendría el tamaño de un edificio de 4.000 metros de altura, y su peso sería muchas veces mayor al de las pirámides de Egipto. Cuando el sol se pone gradualmente en el horizonte africano, la última luz tiñe de dorado las praderas interminables. Las manadas de ñus continúan su migración de hasta 3.000 kilómetros por año, en un viaje que existe desde hace más de 2 millones de años. Los leones regresan en la oscuridad para proteger territorios de cientos de kilómetros cuadrados, y en la distancia los elefantes caminan lentamente, pudiendo desplazarse más de 20 kilómetros cada día para encontrar agua y comida. Durante milenios, este ritmo casi no ha cambiado, creando uno de los ecosistemas más complejos y sostenibles de la Tierra. Pero en el último siglo ese equilibrio está siendo desafiado como nunca antes. Según estudios climáticos recientes, la temperatura promedio en muchas regiones ha subido más de 1,5 grados en comparación con la era preindustrial, y la frecuencia de sequías severas se ha duplicado en solo 50 años. Cerca del 30% de las fuentes de agua superficial estacional en África Oriental desaparecen ahora más temprano que en el siglo pasado, obligando a los animales a desplazarse más lejos y enfrentar una tasa de mortalidad más alta. La población de elefantes africanos se redujo de aproximadamente 1,3 millones de individuos en 1979 a unos 415,000 hoy en día. Los leones que antes estaban en casi todo el continente, ahora solo cuentan con unos 20,000 ejemplares en libertad, con una reducción de más del 90% de su rango histórico.
Estas cifras no solo reflejan el declive de cada especie, sino que son señales de un sistema bajo una presión cada vez mayor. Y cuando el agua se agota, cada paso se vuelve más importante que nunca. Un elefante puede cavar un pozo de agua de más de 1 metro, creando una fuente de vida para decenas de otras especies. El cadáver de un ñu alimenta a buitres hienas e innumerables seres más pequeños, asegurando que ninguna parte de la vida se desperdicie. Esta es la economía natural perfecta donde todo se reutiliza y nada existe en vano. Sin embargo, la esperanza aún persiste. Más del 15% del área terrestre de África está protegida en forma de parques nacionales y reservas, y en algunas regiones las poblaciones de elefantes y leones han comenzado a recuperarse gracias a programas de conservación estrictos. Mientras las manadas sigan moviéndose, los rugidos sigan resonando y las vibraciones profundas de los pasos de los elefantes sigan transmitiéndose por el suelo, el corazón de la sabana seguirá latiendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Los documentales como este existen para registrar, educar e inspirar, para que más personas entiendan que el mundo salvaje no es solo un espectáculo majestuoso, sino la base de la vida en el planeta. Si quieres continuar explorando los ecosistemas más grandes de la Tierra, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir registrando estas historias importantes antes de que solo existan en la memoria.